Muchas gracias, secretario. Saludo al presidente Monreal, saludo a la presidenta Fernández, desde luego a mi coordinador, al resto de los coordinadores parlamentarios. Mando un saludo especialmente afectuoso con toda mi solidaridad a mi compañera Alejandra Reynoso y saludo también a mis compañeras y compañeros senadores, todos los cuales creo merecen el mayor de los respetos. Bienvenido, gobernador del Banco Central. Alejandro Díaz de León. Gracias por la puntual y amplia explicación del estado actual de la economía, de las medidas que ha tomado Banco de México. Y en ese sentido, mi grupo parlamentario del PRI reconoce tu trayectoria, pero reconoce sobre todo tu acción al frente de Banco de México y la de toda la Junta de Gobierno por las decisiones tan atinadas, tan pertinentes que han tomado, sobre todo en la coyuntura actual, no solo con la baja de tasas de interés, sino también con todas las medidas para aportar liquidez a los mercados y que con esto no se convierta un problema de liquidez en un problema de solvencia, lo cual es fundamental en una crisis. Bendita autonomía, qué bueno que tenemos una institución fuerte, independiente y técnicamente solvente como Banco de México. Hay que defenderla de principio a fin y este es justamente uno de los grandes contrapesos que se agradecen cuando tenemos sobre todo coyunturas como la actual, que sin duda es una de las coyunturas económicas más desafiantes y mayores en la historia de nuestro país. Eh, yo quisiera destacar, leí completo el informe trimestral de Banco de México y quisiera destacar que yo lo definiría, si lo tuviera que definir en una palabra, después de haber visto muchos informes trimestrales a lo largo de mi vida, como un informe que destaca la incertidumbre. Yo nunca había visto que Banco de México, ante la incertidumbre, justamente tanto internacional como doméstica, pusiera escenarios, ¿no? Y en esos escenarios pusiera diferentes probabilidades y además que concluyera que esos escenarios se pueden materializar como se plantean o puede ser menor la afectación o puede ser mayor la afectación. Entonces sí creo que es un tema a subrayar del informe trimestral, la incertidumbre. Y en ese sentido, gobernador, el informe trimestral plantea dos vertientes, dos factores de incertidumbre. Uno, la externa, que todos conocemos, el choque por coronavirus, el choque del paro de la actividad económica y la suspensión de las cadenas de proveeduría global, entre muchas otras cosas. Nuestra pregunta no va enfocada a los factores de incertidumbre internacional, sino a los factores de incertidumbre interna que se clarifican muy bien en el informe trimestral. Y yo diría que hablan ustedes de tres, hablan de riesgos para el crecimiento de carácter interno. Primero, hablan de las medidas, que las medidas a nivel doméstico no sean ni efectivas ni suficientes. Ahí nuestra pregunta es, ¿qué medidas a nivel doméstico creerías tú, gobernador, que sí serían efectivas y que sí serían suficientes para reducir uno de estos tres elementos de incertidumbre doméstica? Número dos, también lo destacan en el informe trimestral, que se observen deterioros adicionales a las calificaciones tanto soberana como de Pemex. Aquí la pregunta, gobernador, es qué posibilidades ves que en el futuro cercano o de mediano plazo se materialicen justamente estos deterioros adicionales de la calificación tanto soberana como de Pemex. Número tres, y también lo destacan como riesgo del crecimiento de carácter interno, y aquí sí voy a leer textualmente porque es una cita que me llamó muchísimo la atención por parte del informe trimestral. Dice, que persista la debilidad de los componentes de la demanda agregada que venían presentando incluso antes del episodio de la pandemia, en particular, que persista el ambiente de incertidumbre interna que ha afectado a la inversión y que ello ocasione que se difieran aún más planes de inversión o que los consumidores reduzcan su gasto de manera precautoria. Y aquí la pregunta, gobernador, es ¿qué elementos ves que ya traíamos? Porque lo que aquí dice muy claramente Banco de México es que sí, fue la pandemia y fue la crisis que resultó de la pandemia, pero que México ya venía de un escenario de debilitamiento durante 2019
sobre todo de afectación a la confianza tanto nacional como internacional de los inversionistas, de los consumidores, y cómo ustedes evalúan esta situación pre-crisis, que ya nos quedó clara cuál es la post-crisis, pero un poco esta incertidumbre, ¿a qué la atribuyes? Esta incertidumbre que ya traíamos, este crecimiento, cuando se esperaban crecimientos incluso de Banco de México y de Hacienda del 2% el año pasado, crecimos menos 0.1, le dieron un downgrade a Pemex, Pemex perdió 346 mil millones de pesos. Entonces, ¿cómo veías estos factores de incertidumbre, reitero, doméstica, no los internacionales, que ya se estaban gestando antes de que nos tocara esta desafortunada crisis? Por tus respuestas, gobernador, muchas gracias, y de nuevo una felicitación por parte de nuestro grupo a tu liderazgo y a las oportunas políticas de